Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotras somos el equipo 5 y nos tocó el tema de la República restaurada y la nueva política exterior. Después de la intervención francesa y del Segundo Imperio dirigido por Maximiliano de Habsburgo, el movimiento liderado por Benito Juárez logró derrocar el imperio y así restaurar la República en 1867. Esto trajo consigo en un contexto internacional que México se encontraba con una infraestructura dañada, una economía debilitada y lo que buscaba el gobierno era una restauración, una reconstrucción y asimismo el impulsar reformas liberales. Con ello buscaba la separación de la Iglesia y el Estado, una educación laica y también una reforma agraria. En un contexto internacional, México buscaba establecer una soberanía bien consolidada. Asimismo, también buscaba una igualdad entre naciones. También buscaba fortalecer las relaciones con otros estados. Se enfrentó a disputas territoriales, así como a deudas externas. En cuanto a su interés nacional, buscaba varias cosas. Algunas de estas eran la soberanía y estabilidad interna. Se recalca la búsqueda de una consolidación de la soberanía, así como una estabilidad política y social, fortalecer el gobierno central, un orden constitucional y también un respeto a las leyes. También se buscaba que después de la guerra de reforma y la intervención francesa se reconstruyera la economía, hubiera una inversión extranjera, un desarrollo de la infraestructura y una estimulación del comercio. También uno de los puntos importantes a considerar era la salvaguarda del territorio y la defensa de las fronteras. Después de esto se buscaba luchar contra las desigualdades, una reforma agraria, la redistribución de la riqueza y los derechos laborales. Finalmente, se buscaba fortalecer las instituciones republicanas, afianzar el sistema político basado en la Constitución de 1857, lo cual traía consigo la separación de los poderes, libertades individuales y la participación ciudadana activa. Bien, ahora pasaremos a los objetivos. Los liberales civiles, al frente de los cuales se encontraba Benito Juárez como presidente recién electo, emprendieron nuevamente la difícil reorganización del país, suspendida en 1862. Diseñaron un programa cuyo principal objetivo era la consolidación del proyecto liberal burgués, en donde se distinguen cuatro rubros: el económico, el político, el social y el cultural. En el rubro de lo económico tenemos que se tenía como objetivos el fortalecimiento de la hacienda pública y la inversión extranjera. Uno de los objetivos prioritarios era la atracción del capital extranjero, impulsando proyectos de fomento a la agricultura, nuevos cultivos y la incorporación del país a la revolución industrial, y la creación de un puente comercial hacia Europa, Estados Unidos y América del Sur. Por parte de lo político, se propuso la puesta en práctica de la Constitución de 1857, ya que era un símbolo de la victoria, razón de la lucha y clave de la dicha. También el equilibrio de los tres poderes y la pacificación. Por parte del rubro social, se fomentó el parvifundio, que es una pequeña propiedad agrícola, la inmigración, ya que había una política poblacionista y se pensaba en la creación de una pequeña propiedad, migración extranjera y otorgamiento de terrenos a campesinos. Y por último, en este rubro, la libertad de trabajo y asociación. Por último, en el rubro cultural, estaba impulsar la educación pública, laica y gratuita, la eliminación del indígena, ya que era identificado como un factor de retraso. También promover la libertad de credo y de prensa y el nacionalismo como un instrumento unificador. Los factores internacionales que influyeron en la República Restaurada de México fueron: la intervención francesa. La invasión francesa de México en 1862 y la instauración del Segundo Imperio Mexicano tuvieron un impacto significativo en la política y la economía del país. La derrota de los franceses en 1867 permitió la restauración de la República. La intervención francesa había provocado una importante movilización social que despertó las nociones del nacionalismo y soberanía nacional, lo que contribuyó a la consolidación del Estado nacional. Durante la guerra, Francia retiró sus tropas de México, lo que permitió a los liberales consolidar su poder y establecer la República restaurada. Sin embargo, la retirada de las tropas francesas también tuvo un impacto negativo en la economía del país, ya que Francia había invertido grandes sumas de dinero en el país y su retirada dejó un vacío económico.
La influencia de Estados Unidos. Durante este periodo, Estados Unidos se convirtió en un importante socio comercial de México y también tuvo una influencia política significativa en el país. La expansión del capitalismo. La República Restaurada coincidió con la expansión del capitalismo a nivel mundial, lo que tuvo un impacto en la economía y la sociedad mexicana. La influencia de las ideas liberales. Las ideas liberales que promovían la democracia, la libertad individual y la separación de la Iglesia y el Estado tuvieron una influencia significativa en la política y la cultura de México durante este periodo. La creciente influencia de las potencias económicas europeas y Estados Unidos en la economía mexicana. Durante este periodo, México se convirtió en un importante exportador de materias primas, además de las inversiones extranjeras para financiar su desarrollo económico. Esta dependencia económica de las potencias extranjeras tuvo un impacto significativo en la política y economía de México durante la República Restaurada. Yo les voy a hablar acerca de las estrategias para la restauración de la República. Una de las estrategias empleadas era la pacificación del país y el sometimiento de los conservadores, ya que todavía existían ciertos elementos de carácter conservador y había una creciente división entre los liberales. Por una parte, algunos liberales decían que las acciones hechas por Benito Juárez pues eran muy drásticas y otra parte decía que era más conveniente establecer una dictadura. Otra de las partes importantes para la restauración de la República era la celebración de elecciones para seguir el orden constitucional. En palabras de Benito Juárez expresaba: terminada la lucha, mi deber es convocar al pueblo para que sin ninguna presión elija con absoluta libertad a quien quiere confiar sus destinos. Esto para darle cierta legitimidad al gobierno que se buscaba implementar en el Estado. Otra parte importante era el reconocimiento internacional en el sentido de que podría darle legitimidad al gobierno liberal que se buscaba establecer en México y que posteriormente pues podría servir para entablar relaciones con otros estados de conveniencia mutua. Esto bajo los nuevos lineamientos de política exterior que se buscaban implementar. Otro punto importante eran las organizaciones en cuanto a las finanzas públicas, ya que internamente México no se encontraba bien, por lo que el 17 de julio de 1861 el gobierno promulga un decreto en el que quedaban suspensos en el término de 2 años todos los pagos, incluso el de las asignaciones destinadas para la deuda contraída en Londres y las convenciones extranjeras. Ahora, dentro de las acciones realizadas por el gobierno y por algunos personajes que se desempeñaban en el escenario internacional, pues fueron los siguientes, en el que Melchor Ocampo, quien era ministro de Relaciones Exteriores, pues expulsó a Joaquín Pacheco, quien era embajador de España, a Felipe Neri, quien era ministro de Guatemala, y a Luis Clementi, quien era nuncio del Papa, ya que consideraba que incidían mucho en cuanto internamente en la política mexicana. Y bueno, también tenemos otra acción por parte de Juan José As, quienes eran simpatizantes del imperio, pues tomaba ciertas medidas, en algunos casos era la pena de muerte, en otros era la cárcel y en otros sentidos pues también se les llegaba a desterrar del territorio mexicano. Con la llegada de Benito Juárez pues se da una cierta pacificación por estos puntos. Y pues otra acción importante fue por parte de Jesús Terán, quien era representante de México en Europa. Él se desempeñó en cuanto a las intervenciones que se querían dar aquí en México. Él trató de apaciguar todas estas acciones por parte de los europeos y pues también en vista de las acciones realizadas por las otras naciones ajenas a México. El 20 de abril de 1865 propone a Juárez cambiar ciertos lineamientos de política exterior en el documento que él expresa modificar los antiguos tratados con los gabinetes europeos que tanto han perjudicado a la nación. Además que en ellas pues se han desconocido el gobierno nacional cuando el derecho de gente no le autorizaba eso. Asimismo también
Fue rectificado estos puntos por Sebastián Lerdo de Tejada, quien se encontraba de acuerdo con lo expresado por Jesús Terá. Posteriormente, estos lineamientos de política exterior se mantienen durante el gobierno de Benito Juárez y posteriormente al de Lerdo de Tejada. Y pues en esto se destaca, ¿no?, la importancia de México como una nación independiente y que no aceptaría ciertos tratados que los dejaran a la nación de manera ruinosa, sino que se buscaban buscar tratados que fueran más igualitarios y que le convenieran a México. Dentro de las decisiones de la nueva política mexicana estaba el establecimiento de la inobsistencia de los tratados y las convenciones firmadas con los países que invadieron y que igualmente apoyaron al imperio. Esto basado en la justicia y soberanía junto con los demás puntos de la política. Además, se establecieron relaciones bajo condiciones justas y convenientes y no a costa de los intereses del país, especialmente hablando de convenios comerciales. Además, México ya no iba a buscar el reconocimiento de ninguno de esos países, pero eso no significaba que estuviera cerrado a reanudar las relaciones cuando ellos lo solicitaran. La única condición que México tenía era que él no fuera el primero en solicitar esta relación. Después encontramos a Marcus Otterburg, que fue el ministro de Estados Unidos en México, quien dijo que Estados Unidos sostuvo la integridad de México, pero el presidente Juárez dijo que México había mantenido su integridad libremente. Más adelante, Otterburg manifestó públicamente su simpatía por el imperio y el Senado de Estados Unidos rechazó su nombramiento y Otterburg se retiró sin hacer ninguna notificación oficial en cuanto a esto. Y eso sería todo. Gracias.